Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver 1,2f, función compuesta. Estamos en la unidad 1, funciones, límites y continuidad. Vamos a definir qué es una función compuesta. Se llama función compuesta una función dentro de otra función y se denota por con o. Lo anterior se describe de la siguiente manera. Dadas dos funciones f y g, la función compuesta, también llamada función composición de f y g, se denota por fog. Ahora, ¿cómo se lee esto? Es la función compuesta f de g y se define como la función compuesta f de g de x es igual a f de g de x, es decir, la función g está dentro de la función f, pero también la podemos tener como función gof, que se lee función compuesta g de f y se define como la función gof o función compuesta g de f de x es igual a g de f de x, es decir, la función f está dentro de la función g. El dominio de la función f de g o la función compuesta f de g es el conjunto de todas las x en el dominio de g tales que g de x está en el dominio de f. Esto es, tengo un conjunto x cuyos elementos son x1, x2, x3, así sucesivamente hasta x, que al aplicarle una función g tenemos un conjunto y. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de aplicar es que dado este conjunto con una regla de correspondencia a la cual le llamamos g, voy a obtener un conjunto y cuyos elementos g son g de x1, ¿sale? Que es y1, g de x2, que es y2, y g de x3, que es y3, y así sucesivamente hasta g de x, que es y. Recuerden que también a cada par que le corresponde al conjunto, cada par del conjunto X le corresponde un elemento del conjunto Y. Entonces, a esta nueva función G le vamos a llamar, al conjunto X le vamos a llamar el dominio de G, mientras que el conjunto Y va a ser mi rango de G. Ahora bien, pero si a estos nuevos elementos, que es el rango de G, le vuelvo a aplicar una función F, o sea, vuelvo a aplicar una regla de correspondencia F, entonces tengo un conjunto Z. Ahora, estos conjuntos Z, lo que va a hacer esta función f es que va a relacionar a cada elemento del conjunto Y un elemento del conjunto Z. En este caso, tengo f de g de x de 1, f de g de x de 2 y f de g de x de 3 y así sucesivamente hasta f de g de x. Entonces, para la función f, el rango de g va a ser mi dominio y mi conjunto Z va a ser mi rango de f. Entonces, se fijan, al dominio G le apliqué una función G, que obtengo un rango, ¿sí? Y después a ese rango le vuelvo a aplicar otra función F, y tengo un nuevo conjunto. Y así se van relacionando. Esa es la relación o lo que se refiere al dominio de la función FOC. Ahora bien, por lo tanto, el dominio de la función compuesta, FOC, es un subconjunto del dominio de G. Lo mismo sucede en la función GOF o la función compuesta G de F, que es el conjunto de todas las x en el dominio de f, tales que f de x está en el dominio de g. Esto es, tengo un conjunto x que va a ser el dominio de f, cuyos elementos son x1, x2, x3 y así sucesivamente. Al aplicarle esta función f, obtengo un rango o un conjunto y, que es el conjunto de f, cuyos elementos son f de x1, f de x2, f de x3 y f de x, así sucesivamente. Después a ese rango le vuelvo a aplicar otra función g. Al relacionar me voy a obtener un nuevo conjunto que se llama z. Y voy a obtener lo que son g de f de x1, g de f de x2, g de f de x3 y así sucesivamente hasta g de f de x. Este conjunto y, que es el rango de mi función f, ahora va a ser el dominio de g. Y el conjunto obtenido después de aplicarle la función g es el rango de g. Por lo tanto, el dominio de la función compuesta es un subconjunto del dominio de f. Ahora bien, así es como se ven los dominios, pero hay una manera analítica de determinarlo. Dominio de la función compuesta f de g y g de f está dado por
Vamos a empezar con el dominio de la función compuesta f de g, o comúnmente se llama FOG, que dice, es el conjunto de todas las x tal que x que pertenece al dominio de g, intersección g de x pertenece al dominio de f. Este simbolito, que es una B invertida, representa la condición de intersección de los conjuntos de valores obtenidos al aplicar cada condición. Es decir, el x que pertenece al dominio de G, voy a buscar la intersección con G de x que pertenece al dominio de F. De la misma manera, la función compuesta GOF es el conjunto de todas las x tales que x que pertenecen al dominio de F, intersección con f de x que pertenecen al dominio de G. Ahora, una cosa importante, si no existe la intersección, se considera el conjunto vacío y por lo tanto no se realiza la composición de funciones. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún valor de x que satisfaga la nueva función que se obtiene. Vamos a ver un ejemplo, puede que les quede un poco más claro. Ejemplo 1. Si a las funciones f de x es igual a la raíz de x y g de x es igual a 2x menos 3, tengamos una función irracional y una función lineal. Hallar la función compuesta f de g y su correspectivo dominio. La función f compuesta f de g de x, o también le podemos llamar nada más función composición FOG, es igual a f de g de x. ¿Qué significa esto? Pues que g de x va a estar sustituida en todas las x de mi función f. Entonces, la función compuesta tenemos g se va a sustituir en todas las x de f. Y como nada más tengo raíz de x, entonces g de x se sustituye en la x de la raíz y tengo la raíz de 2x menos 3. Esa sería mi función compuesta. Ahora, el dominio de la función compuesta f de g es el conjunto de todas las x, tales que x que pertenecen al dominio de g, intersección con g de x que pertenecen al dominio de f. Bien, vamos a empezar a sacar los dominios. ¿Cuál es el dominio de f? Porque de g y de f, porque me los están indicando en la relación o en la condición que están aquí establecida. El dominio de g, dice, es una función lineal, por lo tanto son todos los números reales. El dominio de f es una función irracional que, si ustedes se acuerdan, dentro del denominador o su radicando tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, x es mayor o igual a 0. Entonces, de esta manera, ya resumiendo el dominio de la función f, es que x pertenece a todos los reales positivos, incluyendo al 0. Ahora, sustituyéndose estos datos, me queda el dominio de la función FOG es igual a el conjunto de todas las x, ahora, que x que pertenecen al dominio de g. El dominio de g resulta que son todos los reales, entonces por eso pongo x que pertenece a los reales. Intersección con g de x. ¿Quién es g de x? Pues es la función 2x menos 3. Esta va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque dice g de x, que es la función 2x menos 3, pertenece al dominio. Y el dominio de la función f es x pertenece a todos los reales incluyendo a 0. Es decir, esa x o ese 2x menos 3 puede ser mayor o igual a 0. De esta manera, resolviendo esa desigualdad lineal, tenemos que el dominio de la función compuesta f de g es igual al conjunto de todas las x tales que x que pertenece a las reales, intersección x mayor o igual que 3 medios. Resolvimos esa desigualdad. De esta manera, buscando la intersección, pues me queda que el dominio de la función compuesta f de g es igual al conjunto de todas las x tales que x es mayor o igual que 3 medios. ¿Ok? Bueno, espero que les haya entendido. Si no, vámonos al siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Sean las funciones f de x es igual a la raíz de x y g de x es igual a 2x menos 3. Son las mismas funciones que la diapositiva anterior. Pero ahora vamos a hallar la función compuesta g GOF y su respectivo dominio. Entonces, la función compuesta g de f de x no es otra cosa más que g evaluada en f de x. Es decir, ahora f de x la voy a sustituir en todas las x de mi función g. Entonces, tenemos función compuesta g de f de x es igual a 2 por x, y x en este caso es la función f de x, que sería raíz de x menos 3. Dominio de la función GOF.
el dominio de la función gof es igual al conjunto de todas las x que pertenecen, tal que x pertenece al dominio de f, intersección f de x que pertenecen al dominio de g. Dominio de G, dijimos que eran todos los números reales, y el dominio de F es que X pertenece a todos los reales, incluyendo el 0. Entonces, el dominio de la función compuesta G de F es igual al conjunto de todas las X tales que, dice X que pertenece al dominio de F. Ahora, el dominio de F son todos los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces, esto lo puedo expresar como X mayor o igual que 0. Intersección, ahora dice, F de X pertenece al dominio de G. F de X es la raíz de X, que pertenece a todos los números reales. Entonces aquí lo puedo dividir en dos casos. La raíz de X que es menor a 0, y raíz de X que puede ser mayor o igual que 0. Resulta que la primera parte que es raíz de X menor a 0, eso jamás se va a dar. Raíz de X jamás va a dar negativo porque fuera de la raíz es positivo. Entonces eso no se cumple. Entonces nada más consideramos la otra parte, que es el dominio de la función compuesta G de F es igual al conjunto de todas las X tales que X es mayor o igual a 0, intersección con la raíz de X mayor o igual que 0. Como la raíz es positiva, entonces siempre va a ser positiva. A eso me refería con lo anterior. Bueno, y también en esta parte. Lo que significa que le vamos a dar a X todos los valores mayores o iguales a 0. Aquí no lo vamos a resolver como tal, porque aquí podemos nada más deducir de simple vista cuáles serían los valores que puede tomar X, que puede ser mayor o igual a 0. En este caso, entonces, el dominio de la función compuesta es que X pertenece el conjunto de todas las X tales que X es mayor o igual a 0. ¿Vale? Siguiente. Ejemplo 3. Sea las funciones f de x igual a la raíz de x más 2 y g de x es igual a 1 sobre x cuadrada menos 4. Hallar la función compuesta gof y su respectivo dominio. Entonces, la función compuesta gof de f de x es igual a g de f de x, que no es otra cosa más que la función g evaluada en f de x. Entonces, recuerden que esto significa que la función f lo voy a sustituir en todas las x de mi función g. Entonces tenemos función compuesta g de f de x es igual a 1 entre, tenemos en g x cuadrada. Esa x toma el valor de la raíz de x más 2 al cuadrado menos 4. Simplificando la mínima expresión, raíz con potencia se eliminan las potencias y reduciendo términos semejantes tenemos que la función compuesta g de f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Ahora bien, vamos con el dominio. Para eso necesito el dominio de g. Y en este caso el dominio de G son todos los reales excepto más menos 2. Aquí ya me estoy comiendo estos saltos del procedimiento para encontrar el dominio, pero ustedes sí lo tendrían que realizar, ¿sale? Porque ese ya recuerden que ya vimos y ya tienen su tarea. También tengo que el dominio de mi función f es igual a que x pertenece al intervalo cerrado por la izquierda de menos 2 hasta más infinito. Igual, el procedimiento es una función irracional, que ya vimos el procedimiento y ustedes sí lo tendrían que determinar. En los ejercicios que se les van a quedar de tarea, ustedes sí tendrían que hacer todo el procedimiento. Ahora bien, dominio de la función compuesta g de f de x es igual al conjunto de todas las x, tales que x que pertenecen al dominio de f, tal que f de x pertenece al dominio de g. Entonces, este dominio es igual al conjunto de todas las x tales que x que pertenecen al dominio de f. Y el dominio de f es de menos 2 hasta más infinito. Entonces se puede expresar como una desigualdad de x mayor o igual a menos 2. Esta x debe pertenecer a ese dominio. Entonces x es mayor o igual que menos 2. Intersección con f de x. Y f de x es la raíz de x más 2. Esta f de x pertenecen al dominio de g. Y el dominio de g es todos los números reales excepto más menos 2. Entonces, ¿cómo expreso que f de x pertenezca al dominio? Pues entonces la raíz, que es f de x, raíz de x más 2, tiene que ser diferente a más menos 2. Es decir, podré tomar cualquier número real excepto el 2 y el más 2. En la primera desigualdad, que es x mayor o igual que menos 2, ya no puedo hacer nada, ya está simplificada, pero en la otra sí. La resolvemos como si fuera una igualdad, despejando a x. Entonces, si elevo al cuadrado, me queda x más 2 diferente de 4 y despejando x me queda x es diferente de 2. De esta manera, el dominio de la función gof es igual al conjunto de todas las x, tales que x es mayor que menos 2, intersección con x diferente de 2. Si no ven la intersección, entonces vamos a hacer la gráfica.
tenemos el eje de X, tenemos el menos 2 y 2, intervalo cerrado en menos, bueno, más bien bolita negra en menos 2, pero abierto en 2 porque ese no lo puede tocar. Y esta me representa todos los números reales que son mayores o iguales que menos 2, es la franja, que va hacia el más infinito, exceptuando el 2. De esta manera tenemos que el dominio de la función compuesta g de f es igual al conjunto de todas las x, tales que x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 2, x es mayor que 2. Ahora, chéquenlo. Dice que el 2 no lo puede tocar. Y el 2, si lo sustituyen en su función compuesta GOF, que es 1 sobre x en menos 2, sustituirán el 2 y verán que nos da una indeterminación. Entonces no lo puede tocar. Ejemplo 4. Sea la función f de x es igual a 5 entre x menos 2, hallar la función compuesta f de f y su respectivo dominio. Ah, nada más existían la función GOF y FOC, ¿verdad? Pues no, también podemos hacer con una sola función, podemos hacer una función compuesta. ¿Y esto qué significa? La función compuesta f de f no es otra cosa más que la función f evaluada en sí misma. Entonces, la función compuesta f de x es igual a 5 entre x menos 2. Esa x va a tomar el valor de toda la función f de x. Entonces 5 entre x menos 2 entre menos 2. Y simplificando la misma mínima expresión, que hacemos la suma de fracciones en la parte de abajo, es 5 menos 2x más 4 entre x menos 2. Y aplicando la ley de las proporciones, me queda que la función compuesta f de x es igual a 5x menos 10 y 9 menos 2x. Vamos a sacar el dominio de la función compuesta. El dominio de la función f es igual al que x pertenece a todos los reales excepto el 2. Entonces, el dominio de la función compuesta f de f es el conjunto de todas las x tales que x que pertenecen al dominio de f, intersección f de x que pertenecen al dominio de f. Entonces, esto nos quedaría así. El dominio de la función f compuesta de f es igual al conjunto de todas las x tales que x dice que pertenecen al dominio de f y el dominio de f me dice que son todos los reales excepto el 2. Entonces esto lo puedo expresar como x diferente 2, que no lo puede tocar. Podrá tomar cualquier número real, pero excepto el 2. Intersección con f de x y f de x es 5 entre x menos 2, que pertenecen al dominio de f. Entonces nuevamente tiene que ser diferente de 2. Entonces vamos a resolver esa diferencia, no sé cómo llamarle, como si fuera una ecuación. Entonces 5 diferente de 2x menos 4, x diferente de 9 medios. Ah, entonces el dominio de la función f compuesta de f es igual al conjunto de todas las x, tales que x es diferente de 2, x diferente de 9. Entonces x puede tomar todos los reales excepto dos valores.